y agradecemos la presencia del doctor Hugo Portela, quien teníamos muy anunciado desde el principio cuando empezamos a llamar a la gente a que visitara la exposición en nuestros espacios físicos y posteriormente a que participara en los contenidos virtuales que en razón de la pandemia nos debimos migrar a este nuevo formato. La presencia del doctor Hugo Portela no es gratuita, es el autor de la investigación que dio origen a esa gran exposición con la que Buenaventura inauguró su sede en 2016, eh, y después pasó en un gran formato también al Museo del Oro en Bogotá como uno de los contenidos antropológicos importantes que se generan en esta línea de acción del banco. El doctor Hugo Portela es antropólogo de la Universidad del Cauca, con doctorado también en antropología y con una amplia eh, experiencia y un amplio desarrollo investigativo en los temas de salud, y sobre todo con el tema de las parteras del Pacífico. De hecho, pues el catálogo que también se originó con la exposición contiene todo el resultado de su investigación. Eh, la presencia del doctor Hugo ha sido importante para el banco por este tema de partería y por la presencia que ha hecho en sucursales y en sedes del banco compartiendo sus conocimientos. Doctor Hugo, bienvenido. Voy a estar pasando su presentación, entonces va a estar pendiente de la seña que me haga para irla compartiendo. Le doy la bienvenida. eh, bueno, y sí le vamos a pedir a la gente que permanezca con sus micrófonos en silencio. Estamos haciendo grabación que luego va para redes, entonces evitaremos los ruidos. Vamos a ir contestando preguntas que surjan por el chat y también ahí pueden ir formulando las preguntas para que al final el doctor, después de que termine su presentación, eh, les dé las respuestas a las inquietudes que surjan. Entonces, sin más preámbulos, doctor, la bienvenida y voy a empezar a compartir el contenido de su presentación. Bueno, Claudia, muchas gracias a ti, muchas gracias a el Banco de la República por permitir realizar este trabajo tan importante, que más adelante diremos en detalle cuáles son los propósitos. Aquí yo quiero dar las gracias a todas estas personas, a Sandra Concha Roldán, a Fernando Barona, Dirección General. Este trabajo de investigación lo logramos con Sandra Carolina Portela, que fue la asistente de investigación. Con Lorena Díaz hicimos una tarea de museografía supremamente valiosa, muy enriquecedora. Joana Hernández Quiseno con el diseño gráfico y la ilustración. Las fotografías que nos brindó a Soparupa con Salvatore Laudicina Ramírez. Y toda la producción y montaje con Diego Alexander Guevara y, y Mario Garcés. Pero lo más importante es por qué el propósito de esta investigación de curaduría. Eh, todavía no la pasemos, Claudia. Quedémonos allí. El sentido y propósito de esta investigación y curaduría tiene fundamentalmente tres propósitos. Uno, alcanzar una aproximación a la cosmovisión que sustenta la práctica de la partería. Es decir, cuál es la cosmovisión que sustenta esa práctica. O podríamos hacer una analogía con el mundo académico. ¿Cuál es el marco conceptual que sustenta esa, esa práctica? Y lo más importante, con las parteras. Es decir, es un trabajo dialógico con las parteras. Ese es un elemento importante de esta investigación. El otro
ejercicio, y creo que en eso se coincide con las políticas culturales del banco, es contribuir a la visibilización de un conocimiento ancestral que ha sido exitoso, pero ha sido desprestigiado por el mundo hegemónico. Y desde luego vamos a intentar avanzar un poco en esa reflexión. El otro sentido es identificar en los marcos conceptuales de la biomedicina, en las cosmovisiones, cuáles son las razones de los encuentros interculturales en salud a la hora de revisar el tema de mm, la, eh, el tema de la reproducción humana. Pasemos a la otra, Claudia. ¿Qué es importante resaltar de este trabajo de investigación y de esta exposición? Los aportes conceptuales que han persistido y permanecen de manera protagónica en esa lucha y resistencia por la invisibilidad. Me parece que es fundamental. Lo otro es que en ese marco conceptual residen las raíces de una fuerza étnica que hoy sigue siendo motor de los procesos organizativos de las comunidades afro en el Pacífico colombiano. Y lo otro que es también supremamente interesante es que no obstante esa hegemonía académica, esa hegemonía científica, ese deseo de homogenizar el mundo por aparentemente alcanzar un gran desarrollo, no obstante eso, su episteme, sus formas de conocer y de aprender el mundo eh, son fundamentales, se han mantenido, y lo que uno siente es que hay una resistencia epistemológica importante. El otro elemento que vale la pena resaltar de allí es la concepción del cuerpo humano. Es una concepción de un cuerpo humano integral. Es un cuerpo humano que es naturaleza y continuidad de la naturaleza. Y el otro elemento que es muy importante y que está haciendo aportes valiosos hoy es lo que tiene que ver con el parto humanizado. Me parece que ese es el elemento fundamental a resaltar con esta exposición. Los tres elementos fundamentales a resaltar con esta exposición. Pasemos la diapositiva y nos encontramos en un Pacífico colombiano en donde en Chocó tenemos el 90% de la población afro, en el Valle del Cauca un 40%, en el Cauca un 39%, Nariño un 38%, y nuestro trabajo de investigación no es de 2, 3 años, es un trabajo de investigación de 15 años, 20 años, transitando por todos estos departamentos y desde luego intentando aproximarnos pues a ese conocimiento tan importante. Podemos pasar a la otra diapositiva. Aquí me voy a detener un poco, porque yo creo que antes de empezar a dar cuenta del contenido de esta exposición, yo me adhiero hoy a las movilizaciones mundiales en contra de la violencia de las mujeres y en contra de todas las prácticas racistas. Y para eso quiero recordar algo que de pronto nosotros olvidamos con tanta información. Quiero recordarles que gracias a que la biología molecular aprendió a leer la información genética, más o menos por allá por los años 1997, se descubrió un ADN mitocondrial con funciones metabólicas. Es un ADN mitocondrial que no tiene incidencia en el fenotipo de las personas, que no es el resultado de una mezcla de la herencia materna y paterna que se transmite de madre a hijos, sino que son únicamente las mujeres las que lo transfieren sin modificaciones a la próxima generación.
Resulta que el ADN de los humanos de todo el mundo tiene las mitocondrias, solo diferencias mínimas. Eso es un hallazgo supremamente importante de la biología molecular. Y eso dio al traste con las teorías de múltiples lugares de evolución del ser humano y nos encontramos con que la evolución se hizo en un solo lugar. Y ese solo lugar fue el este del África. Y parecemos hijos de una sola madre. Científicamente se le ha llamado la EVA mitocondrial. Y si a eso nos vamos, todos somos afrodescendientes. Dejo esa reflexión, sobre todo hoy, cuando tenemos tantas movilizaciones en este mundo por el racismo y la intolerancia a la diversidad, cuando todos descendemos de una misma línea y cuando nosotros somos casi que categóricamente afrodescendientes. Estos resultados de investigación los podemos encontrar en el Instituto Max Planck de Alemania, donde hay un instituto muy importante sobre evolución humana y allí aparecen muy bien registrados estos estudios con toda la disciplina científica que acompañan este tipo de trabajos. Pasemos a la próxima. El alumbramiento y el parto en el Pacífico colombiano es algo que, como lo decíamos ahora cuando pensábamos el cuerpo como algo integral, como algo holístico, en el alumbramiento se concentra, uno podría decir que se podía condensar toda una visión del mundo. Es, es una visión en donde no se hacen esas rupturas cartesianas entre el cuerpo humano y la naturaleza. Y allí en ese alumbramiento juegan un papel muy importante las mujeres que llamamos parteras. Eh, y esas mujeres parteras son, no están reemplazando a los médicos, no son un simple reemplazo de los médicos porque ya sabemos que no están ahí para atender partos porque los doctores no alcanzan a llegar. Estas mujeres juegan un papel muy importante a nivel del tejido social, juegan un papel muy importante a nivel de la perdurabilidad sociocultural de las comunidades. Me parece que ese es el elemento más importante. No es la partera la que realiza solamente una función de acompañar el proceso reproductivo de la mujer, sino que es la persona que juega un papel muy importante en términos de las redes sociales que se instauran en estos grupos humanos. Y por eso nosotros tenemos que dimensionar mucho más ese papel de esta persona dentro de la comunidad. Es decir, ellas están pendientes no solamente de ese proceso reproductivo, sino que están pendientes de la continuidad biológica y cultural del grupo humano donde ellas están inmersas. ¿Podemos pasar a la otra, por favor? Aquí en esta entre saberes entre encuentros eh, y desencuentros, lo que yo quiero resaltar es dónde hay esa ruptura entre ese saber que era solo de las mujeres y después empieza a ser medicalizado. Y ahí en Antioquia tenemos una historiadora de la medicina, Livia Josefa Restrepo, yo creo que ustedes la han escuchado, que nos recuerda que un médico francés de apellido Belpeau en el siglo XVIII que acuña el término tocología, del griego tokos, que significa parto, para marcar la diferencia
entre las actividades de los médicos y cirujanos parteros relacionados con el embarazo, el parto y el puerperio, y las de las comadronas, es decir, la obstetricia y la obstetricia, o entre comillas, el arte de las comadronas, del latín obstetrix, comadre. De tal manera que la atención del parto, que tradicionalmente había sido patrimonio exclusivo de las mujeres, la abuela, las amigas y parientes y la comadrona partera, comenzó a medicalizarse. A medida que los anatomopatólogos se aventuraron a viajar al interior del cuerpo femenino durante las autopsias, los textos médicos y anatómicos del siglo XIX, aseguraban que la ciencia médica había podido, entre comillas, descifrar el misterio que envolvía a las leyes de la reproducción. Entonces, ahí empieza a darse una ruptura muy interesante. Se trataba de usar entonces la ciencia ya para garantizar al Estado la supervivencia del individuo sano, asegurar el papel de las mujeres como cuidadoras y criadoras de los futuros ciudadanos y controlar sus enfermedades. Este, 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 este punto de inflexión allí es muy interesante porque creo yo que es donde empieza a darse la ruptura entre esa tradición familiar de acompañar el proceso de nacimiento y la medicalización como una estrategia de lo que luego se llama la biopolítica, o sea, cómo gobernamos eh, la vida de los ciudadanos de un Estado. Y solamente se podría garantizar eso supuestamente a través de la ciencia y los protocolos de la ciencia. ¿Podemos pasar a la otra, por favor? En esta imagen yo quiero mostrar algo. Esta imagen nos inspira algo. Este es la campana de Pinar, un médico francés, que esos son los antecedentes del fonendoscopio. Y nosotros nos estamos dando cuenta cómo en ese trabajo de la partería podemos hacer una reflexión muy importante, y es la siguiente. Las sociedades son interculturales por naturaleza. Las sociedades son producto de la interculturalidad. No hay una sociedad pura. Todas, de alguna manera, han recibido aportes de otros desarrollos. La partería ha incorporado este elemento para poder hacer el análisis, para poder escuchar el feto del bebé. Desde luego, algunas han incorporado también el fonendoscopio y otros elementos de la medicina, pero lo que nosotros nosotros queríamos mostrar un poco en la exposición es cómo hay una articulación en las dinámicas socioculturales y cómo todos nos alimentamos de los aportes de la diversidad cultural. Ese era un poco el ejercicio que está planteado, ese es un poco lo que queríamos mostrar con esta hermosa fotografía. Pasemos la siguiente. Las plantas medicinales que usan las parteras son unas plantas medicinales que cuando nosotros hacemos un análisis eh, bien cuidadoso, nos damos cuenta que esas plantas medicinales eran las que hacían parte de las terapias de la medicina científica del siglo XVIII. Plantas que después entraron en desuso porque se lograron síntesis químicas a nivel de laboratorio, pero en las zonas rurales, campesinas, indígenas, afro y en las zonas marginales urbanas, estas plantas que fueron fundamentales en la medicina del siglo XVIII todavía están presentes, vigentes y realmente son eficaces y gracias a esa eficacia perduran a través del tiempo. Es decir, ahí hay un principio funcionalista muy importante. Si algo perdura a través del tiempo y se mantiene en esa sociedad, es porque tiene una utilidad, es porque es exitosa. Y ese es un poco el elemento que nosotros queremos plantear aquí.
Es decir, estas comunidades hacen un uso de una planta medicinal y de muchas plantas medicinales, no solamente de la farmacopea de la medicina del siglo XVIII, sino también de plantas medicinales que han conocido en sus propios territorios y que algunas de ellas fueron legadas en ese proceso de llegada del África. Por favor, la otra. Esa interculturalidad se refleja en algunos ejercicios que ya hacen las parteras. Por ejemplo, allí en esta, para los que no alcanzan a leer, les puedo leer, no se debe atender un parto sin que esa parturienta haya hecho control prenatal, eso es indiscutible, a no ser que sea un parto expulsivo que no deja otra opción que recibir al bebé. Uno está acompañando, viendo qué está pasando viendo qué está pasando con ese control, cómo es el resultado de esos exámenes y de acuerdo a eso uno dice, bueno, sí puedo atender el parto, es una voz de la partera. Resulta que eh, nos estamos dando cuenta en esa narrativa que hace esa partera de una disposición, de una abertura a aprender o a recoger elementos positivos de los aportes de la diversidad. Es decir, hay un reconocimiento de que hay límites y posibilidades en los conocimientos y que esas posibilidades y límites de los conocimientos es porque los conocimientos obedecen a paradigmas que no dan cuenta de la integralidad, de la complejidad del ser humano. Todos los conocimientos tienen límites y posibilidades. Y desde luego, ¿cuál es el propósito? El propósito es buscar cuál es la articulación de esos saberes que permitan lograr una visión integral, holística de un problema complejo para que de allí resulte favorecida la persona enferma, en este caso, la mujer parturienta. Ese es un poco el ejercicio y ya en el ámbito de la práctica hay encuentros muy importantes entre la biomedicina y las parteras organizadas, en donde se definen una serie de estrategias de articulación y de colaboración, en donde lo importante es obviar el riesgo de la mujer que está en el proceso de embarazo hacia el parto. ¿Podemos pasar la otra, por favor? Mujeres sabias. Eh, Nosotros nos estamos dando cuenta en la historia de, de, del conocimiento asociado con prácticas curativas que las mujeres siempre han tenido un poder mayor que el de los hombres. Nos hemos dado cuenta cómo estas mujeres sabias muchas veces se les mira con temor porque tienen una capacidad de sensopercepción tan aguda que cuando nosotros miramos en la evolución de la especie humana, jugaron un papel tan importante en el proceso de domesticación de plantas. Dominan muy bien esos conocimientos que sus ancestros les legaron. Su conocimiento está lleno de sabiduría y además tienen una característica muy particular y es que su conocimiento es transmitido
entre ellas y guardado con cierto secreto, con cierto celo, porque allí radica, como les decía, la, el conocimiento ancestral y la perdurabilidad biológica y cultural del grupo. Ellas tienen una serie de prácticas muy interesantes en donde está el rezo. Y desde luego, el rezo nos permite hacer una reflexión muy importante. El rezo es un lenguaje que tiene una eficacia simbólica importantísima. El rezo no solamente trae tranquilidad para ella, trae tranquilidad para la persona que vive el proceso del parto. Y se tiene muy claro que todos los seres vivos, en su seno, en su fuerza interior, tienen todo el potencial de autocurarse, tienen todo el potencial de dinamizar los procesos orgánicos. Inclusive se habla de los procesos de autoecorregulación. Los seres humanos tienden a curarse por sí mismos, pero se requieren de espacios y contextos que garanticen la armonía para ese proceso de autoecoorganización de su cuerpo como tal. Y allí nos podríamos quedar conversando un poco desde, desde la semiótica y desde eh, mm, la eficacia simbólica, en donde nosotros tenemos unos conceptos muy interesantes desde lo placebo y lo nocebo, y en donde nosotros nos damos cuenta hoy que las palabras curan, pero las palabras también enferman, pero también nos damos cuenta como la física cuántica nos están diciendo que las palabras de alguna manera generan procesos físico-químicos en el organismo. Y por eso es muy interesante este ejercicio sobre el cual el tiempo no nos lo permite hoy, pero podríamos conversar más adelante sobre ello. Podemos cambiarla, por favor. Aquí yo lo que hago es un reconocimiento a estas mujeres, son las líderes de Asoparupa, Asociación de Parteras del Pacífico Colombiano, que han hecho y han jugado un papel fundamental, fueron actrices muy importantes en este ejercicio de investigación y desde luego con ellas hemos compartido varias presentaciones y desde luego compartimos toda la filosofía y toda la idea de difundir este conocimiento por el mundo y por las comunidades en Colombia. Ya se alcanzó el reconocimiento como patrimonio inmaterial en Colombia y desde luego hay que ir caminando un poco más en cómo eso que se planteó en la Constitución Política de 1991 de un reconocimiento a la diversidad se pueda operacionalizar en políticas interculturales de salud. Podemos pasar la otra seguramente, sí. Aquí hay un elemento que es importante y es que los cuerpos humanos son construidos en los contextos socioculturales. Nosotros podemos hablar de un cuerpo en su estructura anatómico-fisiológica tal vez universal, pero la construcción conceptual de ese cuerpo es muy diferente. Y es sobre la construcción cultural de ese cuerpo en donde nosotros podemos encontrar la diferencia de saberes y prácticas médicas. De tal manera que hay tantos saberes y prácticas médicas como concepciones del cuerpo humano. Y resulta que entonces se prepara ese cuerpo humano para conocer. Y por eso nosotros eh, retomábamos allí en la exposición manos y ojos sabios. Es decir, eh, las manos de esta mujer leen, conocen
esa dinámica interna, es decir, logran una dimensión más profunda porque preparan esas manos para una sensibilidad al sobar y tocar la barriga de la mujer, y a partir del sobar y tocar de la barriga de la mujer poder leer, poder ver. Uno podría decir que a través de las manos ven, es decir, tienen la capacidad de leer la dinámica que vive esa mujer en el momento del embarazo, en el momento del parto. Es decir, lo que queríamos decir con este tema es que el cuerpo humano es preparado para conocer en estos contextos y por eso dentro del conocimiento y la transmisión del conocimiento de la partera está ese ejercicio de preparar las manos para conocer. Podemos seguir a la otra. La partidora, así también se le llama a esa mujer partera, que no solamente es una persona que acompaña el proceso de nacimiento, es también una líder, es casi que la mamá de todos, es la madrina. Más adelante seguramente podremos hacer otras referencias a ella. ¿Podemos pasar la otra, por favor? Este es un poco una fotografía con la que queremos mostrar donde están todas las manos de las personas y todas las señales, es decir, como hay unas manos que muestran el trabajo, que muestran los años del conocimiento que se ha logrado a través de la práctica. Es decir, el cuerpo humano como instrumento de conocimiento. Pasemos la otra, por favor. Esta fotografía, pues, nos da cuenta eh, nos va dando cuenta de la existencia de una incorporación de elementos del mundo de la biomedicina a la hora de la atención del parto. Ya hay, hay un cuidado, hay una higiene, hay una serie de elementos que fueron aprendidos de la biomedicina y que desde luego en otros contextos no fueron necesarios. Ya en los procesos de la modernización, en donde ya no contamos con el carrizo o el bambú para cortar el ombligo, donde no contamos con otros recursos porque ya estamos en la ciudad, ya estamos en las zonas más urbanas y no se cuenta con ello. Desde luego, se van incorporando los elementos de la asepsia de la biomedicina en una dinámica intercultural, que es lo que estamos conversando más adelante. De tal manera que la partera, eh, pasamos la otra, por favor, el honor de ser la partera, mm, eh, y es un poco reiterando lo que estábamos planteando. Esa partera viejita no lee, pero con su conocimiento, con sus manos, sabe cuánto ese niño está en buena o mala posición, cómo hay que voltearlo para evitar una cesárea. Donde ella iba, allá iba yo. Y por las rendijas estaba mirando. Y fíjese que no se me ha complicado ningún parto. Es una partera, es una narrativa, es la voz de una de ellas. También dicen, la partera no se estudia en los libros, quienes se dedican a ella la van aprendiendo desde niñas, mirando, acompañando a las parteras mayores, que muchas veces son sus madres o abuelas. Ser partera es un honor que se transmite de generación en generación. Por eso
En la región, cuando se habla de ellas, no solo se les llama comadronas, entre comillas, o mujeres que ayudan a parir, sino también dadoras de vida, madres de todos y abuelas de todos. Entre la familia y la partera se genera un vínculo que puede durar toda la vida. Por eso hacíamos referencia de que ella es una persona clave en el tejido social. Sigamos con la otra, por favor. Es una persona que está recreando permanentemente toda una normatividad en relación con el comportamiento con su cuerpo o del cuidado con su cuerpo. Es decir, cuando nosotros estamos un poco acercándonos a las expresiones de ellas, como lo dicen los teóricos de la lingüística, a través de las palabras se vehiculiza no solamente el pensamiento, también se vehiculizan formas de conocer. Y ellas permanentemente a través de sus discursos están recreando todos los cuidados que deben tener con el cuerpo. Por eso nosotros pensamos que en esos saberes y en esas prácticas asociadas con la salud y la enfermedad en las comunidades, no solamente afros, campesinas, indígenas, estamos encontrando un gran sentido de promoción de la armonía, del bienestar, del equilibrio, léase de la salud con el propósito de evitar la enfermedad. Entonces ahí aparecen una serie de recomendaciones interesantísimas. Voy a leer una, por ejemplo, si después del parto la mujer consume alimentos fríos como pescados, carnes rojas y enlatados, y además se asoma al sereno, le terminará dando un pasmo, fiebre, dolor de cabeza y escalofríos que la secarán temporalmente. Y eso tiene que ver cuando uno lee entre líneas este párrafo. Nosotros tenemos que mirar cuál es el concepto de cuerpo humano que hay detrás de ese párrafo. Y desde luego, terminará dándole un pasmo y una fiebre si consume alimentos fríos. ¿Eso qué quiere decir? Cuando uno hace el análisis, es que la mujer del parto debe comer alimentos fríos y debe comer alimentos fríos porque el cuerpo, alimentos calientes porque el cuerpo queda frío. Y tenemos que buscar esto que se está planteando allí, la temperatura perfecta. Lo que se busca, y como nos lo han dicho algunas parteras, nosotros nacemos con un poco de frío y un poco de calor, pero en equilibrio. Y lo que nosotros tenemos que buscar a través de la vida es estar en equilibrio. El equilibrio nos va a garantizar la armonía. Resulta que cuando nosotros leemos entre líneas este tipo de conceptos, nos estamos dando cuenta que hay una concepción, en cierta medida, bioenergética del cuerpo humano. Nos estamos dando cuenta que el cuerpo humano puede ser caliente, el cuerpo humano puede ser frío, que hay partes frías, hay partes calientes, pero que también en la naturaleza también tenemos elementos fríos y calientes. Y que en ese diálogo con esos elementos de la naturaleza nosotros podemos construir estrategias para garantizar la armonía y el equilibrio. Ese es un poco como el ejercicio y lo que nos permite un poco plantear este, este acápite de la exposición en busca de la temperatura perfecta. Uno podría decir que la partera está permanentemente buscando el equilibrio. Y no solamente el equilibrio bioenergético del cuerpo, el equilibrio en términos de la armonía social, el equilibrio en términos de la armonía con el medio ambiente, para poder de que haya
bienestar individual, social y colectivo. Y por eso es la importancia de ella. Y por eso ella no es una savia de, eh, del cuerpo, ella es una savia de la naturaleza, es una savia de las relaciones sociales. Y es un poder detrás de los hombres, porque en el seno del hogar es donde se producen las conversaciones y se producen los consejos para poder actuar de la mejor manera en la vida cotidiana. Podemos pasar a la siguiente. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una fotografía de lo que se llaman eh, los, los baños de asiento. Resulta que esta estrategia no solamente la estamos encontrando nosotros en las personas que van en busca de la partera. En la ciudad la estamos encontrando. En la ciudad reside todavía un conocimiento sobre las plantas y sobre ciertas prácticas de las comadronas y de las parteras. Aquí estamos preparando a la mujer para el parto y se está preparando a través de infusiones o baños de asiento, como se les llaman, con plantas medicinales, que cuando se analizan estas plantas medicinales y se busca los principios de activo, nos damos cuenta que son dilatadores de los tejidos y desde luego están ayudando a preparar la vagina para el nacimiento del niño, dilatándola a través de ello. Es decir, que nosotros nos estamos dando cuenta que detrás de esas prácticas hay unos conocimientos, hay unas epistemes, hay lo que han llamado algunos antropólogos, un antropólogo en particular, la ciencia de lo concreto. Es decir, es un conocimiento que se sustenta en la eficacia histórica de una práctica en donde cada vez se va perfeccionando. Podemos ir a la otra diapositiva. Esta referencia de una partera que dice, la hacemos entrar, la hacemos sentar, conversamos con ella, se le hablan cosas bonitas para que tenga un buen parto. Yo le hablo con cariño, aunque las mujeres negras no necesitan de palabras bonitas, somos fuertes. Y después entramos en el tránsito, o sea, el acompañamiento del parto. Lo decía yo ahora, y lo encontramos con experiencias cuando conversamos con parteras aquí en la ciudad, o aquí entre las comunidades indígenas y campesinas. Yo iba muy bien con el parto, con el trabajo del parto. Y apenas llego al hospital, se me pasan los dolores. ¿Qué sucede allí? ¿Cuál es el choque que hay que hace que se inhiba el proceso del trabajo del parto? Y me parece que es allí donde la partería afro nos enseña los, las premisas de lo que debe ser un parto humanizado. Es decir, nosotros debemos con las palabras sanar o garantizar una armonía y una tranquilidad que permita que el organismo trabaje con tranquilidad y pueda resolver su proceso, en este caso, el parto. ¿Podemos seguir a la otra, por favor? Ya lo decíamos, hay ejercicios de articulación importantísimos entre la biomedicina y las parteras. No solamente lo estamos encontrando en el Pacífico y a partir fundamentalmente de la lucha que hacen las parteras y sus organizaciones, sino también lo encontramos en comunidades indígenas en el Cauca, en muchos lugares ya de nuestro
querido Colombia, donde ya empieza a darse una articulación con la biomedicina y con ciertos puestos y hospitales de salud, porque es que es el único recurso especializado, por decirlo de alguna manera, que está en los territorios a donde no alcanza a llegar el personal de salud. Y desde luego tenemos que hacer una alianza estratégica, debemos colaborarnos, porque quien debe salir beneficiada es la persona. Entonces me parece que esto va dando cuenta que hay más una apertura hacia la articulación con otros saberes, más desde los saberes no reconocidos y subalternos, que desde la biomedicina y los conocimientos hegemónicos hacia las comunidades. Y me parece que esto ya va cambiando, me parece que esto es importante que lo promovamos y un poco es el sentido de este tipo de trabajos y de exposiciones donde tenemos que dar a conocer que hay otras epistemes, que la epistemología occidental no es la única y que esas epistemes son parciales. En ese ejercicio de ese lenguaje que posibilita una buena comunicación, está, como ya lo decíamos antes, los rezos. Y generalmente cuando ponemos en comunión diferentes santos que ayudan a diferentes santos que ayudan a, a los cuales se le tiene fe. Y nosotros sabemos todo lo que implica eso en términos de la eficacia simbólica. Pasamos a la otra. Creo que estas son más ya diapositivas de repaso, ¿ya? Que es un poco ese contexto de tranquilidad, de apoyo, que le permita a la persona resolver su parto de la mejor manera y en una perspectiva de un parto humanizado. Pasemos a la otra, por favor. El alumbramiento. mm, Y ahí hay un choque muy interesante con la medicina, con la biomedicina. El alumbramiento es un evento social. En el hospital no es un evento social, es un evento impersonal. Y desde luego es allí donde estos saberes quieren aportar al parto humanizado. Me parece que ese es como el ejercicio. Muchas veces nosotros ya lo hemos logrado y ya las organizaciones de parteras en diferentes lugares lo han alcanzado, lo han logrado. Cuando la partera plantea que puede atender el parto en la casa porque además la señora recibió todos los controles, no hay ninguna dificultad, se atiende en casa. Eso sí, después del nacimiento, se va al hospital a hacer los registros, etcétera, y se van haciendo los acompañamientos de control tanto por la biomedicina como por ellas. Y desde luego, ahí hay un sentido de colaboración muy importante. Pero también nos damos cuenta que la partera decide, este caso es mejor que se atienda en el hospital y acompaña a la partera hasta el hospital. A veces, muchas veces no dejan entrar a la partera. Y eso tiene unas implicaciones psicológicas muy importantes sobre la persona que va caminando en ese nacimiento del niño. Digamos, ya lo decíamos, digamos, este es un contexto de quienes no han tenido la posibilidad de conocer cómo quedan las exposiciones en las áreas culturales. Esta es como una fotografía. Esta fotografía, esta es creo que en Pasto, en la exposición en Pastos. Adelante. Hay un
hay un tema muy interesante que son los purgantes. Son una serie de plantas medicinales y un conocimiento profundo que ha logrado que mujeres que nunca podían tener hijos los pudieran tener. ¿Verdad? Tienen una concepción muy interesante alrededor de esa esterilidad en las mujeres y cómo ellos pueden resolver esto con una serie de plantas medicinales. Pero también hay una serie de prácticas culturales eh, que tienen que ver con el control social muchas veces en estas comunidades y hay un concepto de la mujer tramada, o sea, la mujer que no puede tener el bebé porque se presume que hubo eh, alguna intención, ¿no?, de personas por hacer daño y ellos también resuelven estos temas que hacen parte de la clasificación cultural de enfermedades en sus contextos culturales. Pasemos la otra. Alentarse. Alentarse es un concepto que es muy importante porque eh, la mujer en el embarazo está en riesgo, está en mucho riesgo. Y por eso toda la atención sobre la mujer embarazada, toda la atención, todos los cuidados, todas las normas que se conocen desde su tradición al servicio del autocuidado de la mujer. De tal manera que cuando ya nace el niño, ese riesgo termina, es la alegría, se alentó, ya no hay eh, esa, esa duda de que esta mujer va a seguir viva y va a seguir alumbrando hijos para la sociedad. Sigamos a la otra. Aquí también es un momento de cómo quedó una de las exposiciones. El otro elemento, mm, un lazo duradero, ya lo decíamos anteriormente, el parto es un estado frío y se necesita de restaurar el equilibrio de la energía a través de, a través de plantas calientes. Y lo que se quiere plantear acá es que la mujer y la partera no termina con la atención del parto. La mujer sigue siempre atenta a la mujer y al niño y van estableciendo unas relaciones muy importantes de años y se crean relaciones de parentesco. Ya todos los niños en, en la comunidad le llaman la madrina o le llaman la mamá o le llaman tía. Es decir, se construye una red de parentesco supremamente importante. Es decir, no solamente es el acompañar al proceso del nacimiento. Seguimos con la otra, por favor. El momento en que nace el niño, llega la tranquilidad y esa fotografía dice más que las palabras que yo pueda 5 en punto. decir. Adelante, seguimos la otra. Generalmente las mujeres dan a luz en sus casas, todo depende de los pujos, entre más seguidos sean los pujos mejor, porque todos saldrán naturalmente y sin problema. Pero hay un evento que es muy interesante. Cuando el niño nace, la partera corta el cordón umbilical y ella, la partera, recibe la placenta. Después sola, sin que nadie pueda verla, enterrará tanto el cordón como la placenta debajo de la casa, al borde de la selva o debajo de un árbol de frutos que tengan virtudes astringentes,
Como les decía yo, este trabajo de investigación ha sido producto de información a lo largo del Pacífico colombiano. Y por eso cómo se corta, cómo se siembra la placenta varía de un lugar al otro, pero generalmente aparece un elemento común. La placenta es como si estuviera siendo ligada simbólicamente al niño y por eso la placenta hay que cuidarla. Es decir, lo que le suceda a la placenta le puede suceder al niño. Y si esa placenta se puede ver manifestada, o se puede ver manifiesta, perdón, en el crecimiento muy fértil de ese árbol o de esa planta, es porque de alguna manera empieza a ser como testigo de la vida del niño y de la vitalidad del niño. Eh, Hay una costumbre en algunas donde se dice que si se los deja en manos de la madre esa placenta, esto llevará a que el niño no tenga la capacidad de ser independiente y no se podrá casar ni tener hijos. Es decir, que lo ideal es que el manejo de la placenta lo haga la partera, no lo haga la madre, porque tiene implicaciones de otro tipo, sobre todo en la no independencia del hijo. Vamos a la otra. Bueno, aquí hay otro tema, no sé, que es pues, de la uña. Quiero resaltar aquí es que a los niños se les obliga después de nacer y después de que cae el ombligo, después de que cicatriza el ombligo, se les obliga con, eh, por ejemplo, con limaduras de oro para que ese niño pueda ser exitoso a la hora de explorar el oro, explotar el oro. O a ese niño se le ponen polvitos de uñas de perdiz para que ese niño se pueda mover bien. Es decir, se obliga al niño con una serie de elementos que tienen unas virtudes que se quiere que el niño asuma para poder cumplir su rol social. Eso es lo que queremos mostrar allí. Es decir, el obligado es una preparación del niño para poder, para que el niño pueda cumplir un rol social. Luego viene, eh, por favor, la otra, los entuertos. También son muy conocidos en nuestra sociedad urbana, que son cólicos, los cólicos que se producen los días siguientes al parto. Y desde luego donde el saber de la partería tiene una serie de plantas medicinales y una serie de estrategias para evitar estos entuertos. Igualmente los conjuelos, que tienen que ver fundamentalmente con el consumo de alimentos, ¿ya? Si no se cuida se puede perder ese equilibrio, pero también existe en algunas partes del Pacífico donde si se come ciertos animales que son fríos, cuando están en el parto, estos animalitos se pueden aprovechar de la debilidad de la matriz y pueden empezar a formarse adentro del cuerpo de la mujer. Se tiene esa costumbre y ellos resuelven también esos temas. Pasamos a la otra, por favor. Las azoteas. Es un tema muy lindo y nosotros yo insistí mucho en que lo tuviéramos en las exposiciones porque me parece que eh, ayuda mucho a entender mucho de la cosmovisión y del uso y manejo que del medio ambiente tienen las mujeres. Esas son armazones de madera, a veces una canoa vieja o un cajón rectangular o un trasto de cocina, una olla vieja. Eh, Se soportan sobre una plataforma un metro y medio para poder sembrar allí sus plantas medicinales. Y no solamente las plantas medicinales, sino también las plantas para el aliño, como se dice. Y resulta que eso tiene que ver con un conocimiento profundo que se tiene sobre el agua. En el suelo, el agua se empoza en esos lugares porque llueve mucho, pero el agua allí se estanca, pierde la movilidad, se muere, como dicen ellos. El agua se muere, se vuelve putrefacta, se vuelve fría y las plantas no se dan porque se colmatan de agua. En la azotea, sin embargo, el agua circula
es caliente y las plantas adquieren más vitalidad. Ahí hay un profundo conocimiento en la azotea de la dinámica del agua en la costa pacífica y entre las mujeres del Pacífico, sobre todo las parteras. En una pequeña azotea que la ve uno como una simple matera mirándola de aquí desde el mundo de afuera sobre una plataforma, es todo un conocimiento de la dinámica del agua, que es muy importante porque son sociedades acuáticas. Pasamos a la otra y en la otra es un poco mostrar cómo se mostró en la exposición en otro lugar. Aquí en esta otra, ya lo dijimos, la salud en la canoa. No es posible cultivar directamente la tierra porque las plantas se podrirían. Aquí, este fue el ejercicio que se hizo con el banco de crear como las ideas. Pero cualquier canoa vieja que ya no se usa, o una, unas ollas viejas encima de una plataforma, un trasto, como dicen, es importante. Es también otro espacio de una de las exposiciones. Aquí están parteras eh, compartiendo con ellas pues toda la exposición, recibiendo retroalimentación y desde luego en cada una de las azoteas se ubicaban plantitas medicinales como para que la gente las conociera, las tuviera más de cerca. Estas son mujeres allí, las diferentes plantas que se usan. Desde luego el banco cuenta con un catálogo, en ese catálogo está mucho más en detalle pues este tema por el formato y por el tiempo, pues no es posible allegar más detalles, pero estas fueron como las. El otro elemento que es muy valioso es el que tiene que ver con, vamos a la botella, ¿sí? El bienestar y la suerte en la botella. Ahí hay un ejercicio de alquimia muy interesante. Es decir, la botella curada es un remedio a partir del pitch, que es un alcohol producido a partir de la destilación de la caña biche, y allí se incorporan las diferentes plantas medicinales según los fines, porque esa botella curada se utiliza para muchos fines y desde luego tiene todo un ritual, qué plantas se pueden coger, en qué momento se pueden coger, cuál es la espiritualidad de ellas, etcétera, etcétera. Es decir, uno podría pensar que en la botella curada se sintetiza un conocimiento profundo de la alquimia, no solamente química, sino natural y simbólica de la cultura. ¿Podemos pasar a otra, por favor? Bueno, esto es en uno de los tantos recorridos por el Pacífico colombiano. Voy en otro lugar y desde allí logro captar este medio de transporte de estos amigos. Creo que aquí ya terminamos. Me alargué, qué pena. Se supone que era una horita y me pasé 10 minutos más. Es un trabajo que lo expuse de manera rápida, sencilla, sin quedarme en muchos detalles. Y bueno, esperamos mantener una comunicación más fluida con quienes estén interesados para lograr luego eh, hacer comunidad académica que fortalezca esa masa social que busca promover esas otras epistemes tan importantes, tan valiosas, que han persistido y han permitido garantizar la perdurabilidad de sociedades donde aún no llega la biomedicina. Muchas gracias.
A usted, apreciado doctor, eh, les compartimos en el chat el enlace para que puedan ver el catálogo completo, también el enlace de la exposición para que puedan acceder a la galería fotográfica, los textos que tenemos ahí a manera de exposición visual, y tenemos aquí la posibilidad de que nos hagan preguntas por el chat o si alguien quiere preguntar algo. El correo electrónico por si quieren escribirnos y poner para ponernos en contacto entre el público y ustedes más adelante para lo que usted menciona de construir comunidad académica. Buenas tardes al doctor Hugo Portela. Muchísimas gracias por su exposición. Excelente. Yo quisiera saber, porque en mi juventud yo viví en una zona en el departamento de Córdoba, entre el departamento de Córdoba y el departamento de Antioquia, y cuando viví por allá se hablaba mucho de las parteras. No sé si esta investigación se realizó solamente para la zona del Pacífico o fue para todo el país, y si se tiene conocimiento de alguna otra asociación diferente o algún grupo de parteras a nivel del país diferente a la del Pacífico. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación, por la paciencia, esta hora larga, y el trabajo se realizó fundamentalmente en el mundo del Pacífico, pero yo he tenido la oportunidad de trabajar en otras zonas andinas y en otras zonas de la Orinoquía, en la Amazonía, en la parte límite con la Orinoquía, en la parte norte de la Amazonía, entre las comunidades andinas, yanaconas, guambianos, paeses, y me doy cuenta que esta práctica está todavía muy vigente y en las zonas rurales todavía nos encontramos con no la partera, sino la comadrona. Y hoy, hoy por hoy, se están empezando a consolidar organizaciones de parteras en todo el país. Donde no hay la partera, es exactamente. Es decir, lo que pasa es que nosotros nos encontramos con una situación. Nosotros, si miramos un poquito atrás, nosotros estamos en la urbe, pero nosotros todavía somos muy rurales. Nosotros tenemos concepciones sobre el cuerpo y sobre la naturaleza todavía muy rurales. Y desde luego, cuando nosotros miramos los itinerarios terapéuticos de nuestras familias, uno se da cuenta que la plántica medicinal juega un papel importante y eso da cuenta de una tradición que todavía está ahí. Y si nosotros miramos hoy quiénes de nosotros fuimos nacidos en el hospital o quiénes no, fuimos nacidos porque a nuestra madre la acompañó una partera, creo que estamos muchos. Es decir, y eso mm, todavía está vigente y todavía permanece. Ya ahorita hay otras formas de organización y otras formas de trabajar la partería, aparecen las dulas, aparecen otras que no llaman parteras sino comadronas, y desde luego tienen una serie de características muy particulares, pero que en el fondo hay un elemento que las hace muy parecidas, y es un poco ese concepto del cuerpo humano en una comunión con la naturaleza. Ese concepto de cuerpo humano como no en una lucha y en un conflicto con la naturaleza, sino como una continuidad de la naturaleza. Y todo lo que sucede al cuerpo humano es producido por los disparates, por no haber tenido en cuenta toda una normatividad que hay en relación con la naturaleza. Desde luego que hay comunidades indígenas que están organizando alrededor del tema. Hay organizaciones ya a nivel latinoamericano y a Soparupa. Tuvimos un encuentro hace poco en Silvia, donde se estaba trabajando el tema de la partería y ellas fueron invitadas
para que participaran en ese evento, se compartiera y sobre todo se fomentara un poco cómo ellas se han organizado para poder luchar por su reconocimiento y por jugar ese papel tan importante en la comunidad. Yo siento que esa partería juega un papel muy importante a nivel de la promoción y la prevención de la salud de la enfermedad de la mujer materna y nos puede contribuir, como lo hemos hecho aquí en el departamento del Cauca, a minimizar la mortalidad perinatal. Adelante. De hecho, la Soparupa tenía ahora en mayo el encuentro internacional de parteras y eran más de 600 de varios países que iban a tener ahí justo en Buenaventura, Sí, sí, en todos los países y de varias ciudades. sí. A mí me parece que los eventos que se hicieron previos a este recrearon muy bien la exposición a partir de Lisette, que ha sido la mujer que recogió la posta ahí en Azoparupa para seguir desarrollando estas tareas. Me parece que se recreó bastante y si ustedes han participado en estos otros eventos, seguramente van a encontrar una línea de complementariedad con lo que yo planteaba. A mí me interesa mucho el ejercicio epistemológico. A mí me interesa mucho encontrar cuáles son las lógicas culturales que subyacen estas prácticas. Nos interesa mucho poner en evidencia cómo los conocimientos de este sur, planteándolo en los términos de Boaventura de Sousa, eh, tienen una, una tradición y tienen una vigencia y una eficacia que dan cuenta de otras maneras de mirar el cuerpo humano que son complementarias con las maneras como se ha concebido el cuerpo desde la biomedicina, que es una concepción anatomoclínica o anatómico-fisiológica, anatómico-fisiológica, perdón. Bueno, no sé, lo que pasa es que yo también me llevé mucho tiempo y no dejé la posibilidad de interactuar con las personas. No, pero fue un recorrido muy bien por todos los temas que plantea la exposición, a las personas que participaron, que estuvieron con nosotros, les quedó el enlace para que puedan acceder al catálogo, también lo tenemos a la venta y cuando regresemos a las instalaciones del banco, pues les podemos hacer la venta del ejemplar físico y les estaba mostrando lo que es el contenido de la página para que nos visiten y recorran entonces por ahí toda la galería de voces, de fotos y de textos que allí tenemos. Doctor, un agradecimiento muy especial por estar con nosotros, por estar participando con nosotros en el chat que creamos para este tema. Y bueno, será en otra ocasión que podamos seguir hablando de este y otros asuntos. Qué bueno podernos encontrar con todas estas personas y con las parteras en esos lugares para poder así recrear y leerte otras experiencias que pues no se visibilizan acá en este tiempo tan corto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por permitirme estar con ustedes.